Estamos platicando con Laura Rojas Hernández, ella es senadora de la República y preside la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Senadora, muchas gracias por platicar con Política en Corto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos. Y de hecho la hemos visto muy activa en esta comisión, en diferentes iniciativas y propuestas de temas coyunturales. ¿Cómo has sentido en esta comisión? Mira, la verdad es que es una comisión muy interesante y muy relevante, de la cual se conoce poco. En general, la agenda de política exterior en nuestro país no es muy conocida por la ciudadanía. Siempre nos come la agenda de política interna, la urgencia, la coyuntura de lo que pasa en el país, pero la política exterior realmente es un asunto de la mayor relevancia para cualquier Estado democrático, y específicamente la comisión que me tocó a mí presidir, que es la que analiza y le da seguimiento a la política exterior que México despliega en los organismos internacionales. Estamos hablando principalmente de la Organización de las Naciones Unidas, de la OEA, la Organización para los Estados Americanos, que es nuestro organismo regional, de la OSD, por ejemplo, o de otros mecanismos también multilaterales como el G20, como MICTA, etcétera. Es muy, muy importante. En esta comisión nos toca a nosotros ratificar los tratados, convenciones, instrumentos internacionales en general que México adopta y firma en este tipo de organismos. Por ponerte solamente un ejemplo, el Tratado de Comercio de Armas, que es el tratado más importante que acaba de ser adoptado en el seno de Naciones Unidas, nos tocó a nosotros ratificarlo y darle seguimiento, por supuesto, y luego hacer que se implementen o vigilar el cumplimiento de los compromisos internacionales en muy diversas materias, como por ejemplo la nueva Agenda de Desarrollo de aquí al 2030, que es la que sustituyó a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una agenda por demás ambiciosa. Los nuevos acuerdos de cambio climático que están por adoptarse a finales de este año en París, la COP21, la famosa COP21, o por ejemplo en noviembre próximo, se llevará a cabo la conferencia de los Estados parte de la Convención Anticorrupción, que ahorita es un tema, como todos saben, de la mayor relevancia para México, y el año que entra estaremos también dándole seguimiento y participando en la discusión sobre el problema mundial de las drogas. Entonces, son temas muy, muy interesantes y muy relevantes. Hay sectores de opinión que señalan que la imagen de México se ha deteriorado fuera del país, en otras naciones, incluso medios internacionales han dado cuenta de sucesos escandalosos como el tema de Celaya. ¿Coincide en que la imagen del gobierno de México ha cambiado fuera del país? Sí, lamentablemente las acciones de este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le han dado al traste a la buena imagen que se tenía de México en el exterior. No solamente el caso Tlatlaya, como tú comentas, sino de manera emblemática el caso Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos, los 43 normalistas desaparecidos, una versión de la PGR sobre que estos alumnos fueron quemados en el basurero de Cocula, que fue desmentida por el grupo de expertos que hicieron una investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, un informe del relator sobre la tortura de las Naciones Unidas, que establece que la tortura es una práctica generalizada en nuestro país, o de las últimas declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que acaba de estar aquí en el país, que también menciona la gravedad de la falta de respeto, mejor dicho, a los derechos humanos en nuestro país. Eso, más los escándalos de corrupción, ¿no? Claramente el escándalo de la Casa Blanca, el escándalo de Malinalco, el escándalo de OHL, ¿no? Que nos muestran como un país que, teniendo todo para despegar una vez más al principio de este sexenio, cuando le dimos todas las reformas que México necesitaba a México, y por supuesto también para que las implementara el gobierno priista, pues el día de hoy es un país que no se le ve rumbo, que tiene una gravísima crisis de credibilidad en las instituciones democráticas, corrupción, ¿no? Incremento en la inseguridad, una economía estancada, y pues la verdad es que lo que se ve fuera de México es ni más ni menos que lo que vivimos día a día todos los mexicanos. ¿Cómo entender la visita del Alto Comisionado de la ONU? Por un lado, el gobierno federal dijo que había reconocido grandes avances en materia de derechos humanos por parte
precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo reunión con algunos legisladores y a un lado vemos la coyuntura nacional y todo lo que se ha dicho respecto a los casos que usted señala. ¿Cómo entenderlo entonces? Pues es que no se entiende, justamente ese es el problema, no se entiende, vivimos una esquizofrenia en este gobierno. Por un lado, el presidente Peña en Nueva York, hace apenas unos días, en la Asamblea General, en su discurso durante la sesión inaugural de la Asamblea, hace un compromiso muy fuerte con los derechos humanos, con el respeto y restricto de los derechos humanos, pero por otro lado hay una descalificación por parte de su gobierno a estos mismos organismos internacionales que califican, que hacen señalamientos con el ánimo de mejorar, de que la situación mejore, y por supuesto el abismo que hay entre lo que se dice y lo que sucede realmente en nuestro país. Precisamente respecto a ese tema que comentan en la ONU, hay sectores incluso políticos que criticaron que en medio de la coyuntura y los temas que están comentando, el presidente Enrique Peña Nieto ya ha dedicado su tiempo a criticar políticamente a la izquierda, concretamente, sin mencionarlo, Andrés Manuel López Obrador, como diciendo que hay un peligro con los líderes demagógicos, líderes mesiánicos. ¿Cree que sea correcto que el presidente en medio de la coyuntura nacional lleve estos asuntos a la ONU? Mira, me parece que en eso estamos de acuerdo. O sea, el PAN ha sido uno de los partidos que ha señalado, incluso primero que el presidente Peña, el riesgo de los gobiernos populistas, ¿no? En el caso específicamente de Venezuela, por supuesto en las campañas electorales, cuando dirigiéndonos o señalando a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya durante su campaña también hacía este símil diciendo, bueno, si los partidos políticos que creemos en las libertades, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la economía de mercado, etcétera, no hacemos bien las cosas, sí estamos en un serio riesgo de que pues gane un gobierno populista y nos pase lo que le pasó a Venezuela. Creo que en el fondo estamos de acuerdo. No estoy segura de que la Asamblea General sea un foro para eso. Sin embargo, creo que en el fondo estamos de acuerdo. Cuando Enrique Peña asumió la presidencia de la República, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU precisamente envió diversas recomendaciones al gobierno de México, pues por los crímenes que había en las calles, la movilización del ejército. Ahora, con la visita del alto comisionado, lo que sucedió en Tlatlaya y declaraciones específicas de que el ejército participó en los hechos de Tlatlaya, ellos consideran que habrá nuevas recomendaciones en 2018 cuando el Consejo las emita en el llamado examen periódico universal. ¿Esto va a dejar la imagen de México fuera del país nuevamente cuestionada? Pues mira, depende mucho de cómo reaccionemos primero con el cumplimiento de las recomendaciones que se nos han hecho recientemente, y pues ya ahora sí que el siguiente examen periódico universal pues será otra historia, ¿no? En lo que tenemos que concentrarnos ahorita es precisamente en el cumplimiento de las resoluciones, de las recomendaciones que tenemos ahorita vigentes y pendientes de cumplir. Senadora, en su función de legisladora y como un actor político del Estado de México, le hemos observado visitando diversos municipios del Estado de México, acompañando a la clase política de allá. Seguramente usted observó las elecciones pasadas, tendrá su propia conclusión, pero ¿usted considera que le fue bien, que le fue mal, que le fue regular el Partido de Acción Nacional en el Estado de México? Mira, yo lo primero que te quiero decir es que el PAN en el Estado de México sin duda requiere una profundísima reflexión y un profundo cambio. Independientemente de los resultados de la elección anterior, que en general, si bien es cierto que retuvimos Atizapán, si bien es cierto que ganamos Naucalpan y Huixquilucan, que no son logros menores, sin duda alguna, lo que hay que decir es que son mucho más mérito de los candidatos y de que los panistas en esos municipios, bueno, en Huixquilucan no, pero en Naucalpan sí, por ejemplo, pudieron ponerse de acuerdo y salir en unidad para apoyar a Edgar Olvera. No fue un mérito del partido. Más allá de esos logros que, como te digo, no son menores, los resultados en el resto del estado son deplorables, son muy menores, y el partido no puede seguir así. Hemos visto, y lo quiero decir con toda claridad, durante pues ya más de 10 años, a un mismo grupo que ha estado al frente del partido y que lo único que ha hecho en este tiempo es administrar la derrota del PAN.
En ese tiempo en el que ellos han estado al frente, no solo hemos disminuido nuestros resultados electorales, sino que el partido hoy en día es prácticamente inexistente. En mis recorridos por los municipios, las mujeres me piden cursos de capacitación, ¿no? Porque ahora que tenemos que cumplir con la cuota de género, también a nivel local, no hay suficientes mujeres en los municipios que estén dispuestas a entrarle a ser candidatas. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces, porque no se sienten respaldadas por el partido, porque no saben cómo poder combinar la vida política, que es muy demandante, con ser madre, por ejemplo, o con ser esposa. Y en eso el partido tiene muchísimo tiempo que no trabaja. No hay cursos de capacitación en serio, de formación en serio para las mujeres, para prepararnos para las elecciones, pero lo mismo los regidores. Al día de hoy, después de que ya van, ¿cuándo fueron las elecciones? En julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses, el comité estatal no ha llamado a los regidores, síndicos y alcaldes electos a un curso de capacitación. Nosotros hicimos un poco, el equipo político con el que yo trabajo, hacemos este tipo de cosas siempre, desde hace muchos años, con la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Inmediatamente se armó un revuelo de por qué no invitábamos a los demás. A partir de ahora vamos a invitar a todo el mundo, pero hay que decirlo con claridad, esa no es tarea de un equipo político, no es tarea de una senadora, no es tarea de una diputada, es tarea del comité estatal, la capacitación de los funcionarios electos, a tiempo. La formación y la capacitación de los jóvenes. ¿Cómo está el juvenil ahorita? O sea, tenemos también una enorme falta de liderazgos jóvenes. O sea, los jóvenes no quieren militar en el Partido Acción Nacional. Y ni qué decir de nuestro papel como oposición a nivel local. A nivel local estamos absolutamente desdibujados. Han pasado cosas como el escándalo de OHL, ¿no? Todo el tema de la deuda de Naucalpan y de otros municipios, los incrementos en las tarifas de las autopistas, de las carreteras, el tremendo problema de inseguridad, de feminicidios, de falta de servicios públicos por parte de las administraciones priistas. Y yo quiero preguntar, ¿dónde ha estado el partido? ¿Dónde han estado nuestros dirigentes? ¿Dónde han estado nuestros diputados locales? Absolutamente ausentes. Pero, en su opinión, ¿qué le pasó al Partido de Acción Nacional? Recordemos que en la campaña de Luis Felipe Mena los resultados lo colocan en tercer lugar. Ahora, en el 7 de junio, el escenario que usted plantea, ¿en dónde se perdió? ¿De quién es responsabilidad? ¿Hay un abandono del CEN? ¿Qué pasó? No, lo acabo de decir claramente. Hay una falta de trabajo sistemático del comité estatal. O sea, hay tareas que no son del comité nacional. O sea, para eso existen los comités estatales. Y creo que quienes han dirigido el partido, no voy a decir un nombre en específico porque esto es un proceso de por lo menos 10 años, quienes han estado al frente, han dejado que el partido se caiga. Y yo lo único que quiero recalcar es que si el PAN aspira a volver a gobernar México, o sea, si aspiramos a recuperar la presidencia de la República algún día, eso es imposible si no estamos en una posición competitiva en el Estado de México y en el Distrito Federal. Entonces, de ahí la relevancia de que el partido en el Estado, pues, renazca, porque francamente ahorita lo único que hemos visto, pues, es una serie de competencias internas por las diputaciones plurinominales, por las primeras regidurías, y no podemos seguir así. Se hace una reconfiguración de fuerzas. Hemos visto diversos liderazgos, sobre todo exalcaldes y exdirigentes estatales, pugnando porque se lleve a cabo la renovación del comité estatal. ¿Usted se sumaría a estas voces? Yo creo que urge que se convoque a la renovación de la dirigencia estatal, porque tenemos ya a la vuelta de la esquina la elección de gobernador en 2017 y el partido, así como está de capa caída, necesita el mayor tiempo posible para poder reorganizarse y salir con fuerza para quien sea nuestro candidato o nuestra candidata
poderlo respaldar y por lo menos ser nuevamente competitivos. A mí me parece importante, Alan, sin embargo, decir que desde mi punto de vista no basta con que haya un reacomodo de los grupos en el poder, ¿no? O sea, no basta con que ahora se junten unos para quitar a los otros, quienes sean o quienes seamos. Yo creo que de lo que se trata es de hacer un acuerdo político de verdad entre el mayor número de actores en el Estado de México y con un acuerdo bajo un programa de trabajo, bajo una misión, bajo una visión, poder ir todos juntos. Ir a una elección otra vez a partirnos la cara, por decirlo de alguna manera, a desgastarnos y a que solamente sea un recambio de personajes en las posiciones del poder, en las posiciones de administración del partido, no va a solucionar nada. En su tarea personal, ¿cómo se observa abonando al fortalecimiento de su partido en el Estado de México? Senadora de la República, hay quienes le observan incluso capacidad y proyecto para en un momento ser candidateable a la gobernatura del Estado de México. Mira, yo creo que la mejor manera de contribuir al fortalecimiento del partido es haciendo bien mi trabajo desde aquí, desde la senaduría. Y eso es en lo que me enfoco todos los días, desde que amanece hasta que anochece. En entregar buenas cuentas a la ciudadanía, en representar dignamente al partido, en cuidar muchísimo que, la confianza que me dio el partido. Yo soy senadora de representación proporcional. A mí no me da pena ser pluri porque, en primer lugar, y lo tengo que decir, las 2 veces que he sido pluri me lo he ganado con votos, internamente. Hay un proceso de selección de candidatos. La primera vez entré por votos y esta segunda vez igualmente entré en un buen lugar en la lista por votos, ¿no? Incluso teniendo más votos que ahora. En esta elección no se utilizó la cuota de género. Las mujeres que quedamos en los primeros 10 lugares de la lista fue porque tuvimos más votos que los hombres. Más votos que personajes como Luis Felipe Bravo, como César Nava, como etcétera. Entonces, no me da pena ser pluri y no me da pena, sobre todo, porque creo que he entregado buenos resultados, tanto en la Diputación Federal como ahora. Y eso es lo que creo, Alan, que es mi principal aportación al fortalecimiento del partido. Ahí están las iniciativas presentadas, ahí están las reformas aprobadas, la reforma de transparencia, ¿no? La reforma constitucional, la Ley General de Transparencia que ya está promulgada. Ahora estamos a punto de sacar la Ley Federal de Transparencia, una serie de cosas en temas de Parlamento abierto, como haber sido una de las 4 primeras legisladoras del país que presentó su 3 de 3 y que ahora ya hay casi 60 legisladores federales que lo han hecho y muchísimos candidatos que lo hicieron. El 3 de 3, para quien no se acuerde, es la publicidad voluntaria de la declaración patrimonial de intereses y fiscal, por ejemplo, ¿no? Todo el tema del trabajo anticorrupción, ¿no? También la primera reforma que se aprobó aquí en el Senado yo fui una de las autoras. En fin, todo ese trabajo, independientemente de la Comisión de Organismos, este trabajo mucho más de la agenda interna del país, en transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, ahí están los resultados, están a la vista de todos y creo que es mi mayor contribución a esto. Parece que el calendario electoral está definido en 2 meses y medio, inicia 2016, habrá elección en 12 gubernaturas del país y el año siguiente pues vendrá la elección del Estado de México, muy importante también sería la víspera de la presidencial. ¿Se sentiría usted preparada para ser candidata a gobernadora? Hay quienes les da miedo enfrentar al PRI en una elección constitucional de gobernador. No es un tema de miedo, pero es un tema no de ver por proyectos personales, sino, como yo te decía, de reunirnos en función de un objetivo común, tanto del partido como del proyecto de la gobernatura. Todos los panistas del Estado de México, por supuesto, necesitaremos todo el apoyo del CEN para las 2 tareas y hacer lo que le convenga mejor al partido y al Estado de México.
¿Cómo es su relación con los dirigentes estatales de las corrientes del Estado de México? Por un lado, Ulises Ramírez, el líder del grupo Tlalnepantla, y Gustavo Parra Noriega, considerado el líder de los Bravo Boys. Mira, creo que me llevo bien con todos. Esa creo que es una cosa buena. No, con el dirigente estatal, con Óscar Sánchez, tengo una muy buena relación personal e institucional, con Ulises, con Jorge Insunza, con Edgar Olvera, con Enrique Vargas, en fin, o sea, con quien me digas, al menos yo no tengo ningún problema. Tengo muy buena relación con todos ellos. Yo insisto en que ahora es momento justamente de ir todos juntos hacia el mismo objetivo y no se trata, insisto, de hacer un recambio de posiciones. ¿Pues ubica el trabajo de alguna corriente de estas de las que hemos estado hablando? Bueno, claro, o sea, todo el mundo sabe quién es mi equipo político, ¿no? Yo hago equipo yo soy Bravo Girl, no Bravo Boy, pero sí Bravo Girl. Es mi equipo político de muchísimo tiempo, con quienes me identifico, no en la forma de hacer política, en los valores que compartimos, en la visión. Eso lo sabe todo el mundo y así es. Senadora, pues le agradecemos mucho que nos haya recibido para Política en Corto y seguiremos al pendiente de sus actividades. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.